Hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. Nuevamente estamos acá ya con la bendición de Dios, hermanos, para poder compartir nuevamente un mensaje. Continuar con la serie que hemos empezado ya hace algunas semanas atrás de las parábolas del reino, especialmente empezando justo aquí en el capítulo 13 del libro de Mateo. Hermanos, y obviamente hoy vamos a continuar con la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, pero por asuntos de tiempo vamos solamente a ver la semilla de mostaza. Entonces, hermanos, para nosotros es realmente un placer, es realmente un privilegio y como siempre digo, también es una gran responsabilidad el hecho de poder estar delante de ustedes compartiendo la palabra de Dios, hermanos. Y yo creo que realmente todos estos mensajes que hemos venido viendo acerca de las parábolas del reino han sido realmente una bendición, nos han ayudado a entender mucho con respecto a lo que es la palabra de Dios, con respecto a hacer una retrospectiva a nosotros mismos y ver qué clase de creyentes somos, dónde estamos, ¿no? Y por eso es que pues nosotros hemos empezado justamente viendo qué es una parábola. Dentro de esto también vimos lo que son el propósito y por qué el Señor Jesucristo empieza a enseñar con parábolas. Dentro de ello obviamente vimos dos propósitos, que justamente es el juicio que el Señor Jesucristo establece con el pueblo judío por justamente rechazar su evangelio, rechazarle a él, rechazar su palabra, ¿no? Pero también hay otro propósito por el cual el Señor Jesucristo empieza a hablar con parábolas, a enseñar con parábolas, es justamente para esconder la verdad. Y él lo dice textualmente, para que no entiendan, dice la palabra, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el otro propósito que justamente está dado aquí ya en estas parábolas, en este segundo grupo de parábolas. Es el tercer propósito que vamos a ver y lo vamos a desarrollar justamente mediante vayamos dando el sermón. Es un propósito, hermano, que yo creo está es más implicativo con nosotros, con la iglesia, con el cristiano, con el creyente, ¿no? Entonces, hermanos, acompáñenme, por favor, usted que tiene su Biblia, a abrir la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer el versículo 31, 32 y también el 33 para no dejarle a un lado, ¿no? Dice la palabra de Dios ahí, parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen nidos en sus ramas. Versículo 33, parábola de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Realmente este es el otro grupo, el segundo grupo de parábolas que cuenta el Señor Jesucristo. Y obviamente nosotros tenemos que recordar, hermanos, que aquí el Señor Jesucristo está hablando específicamente con sus discípulos. Él está enseñándoles a sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos le están preguntando algo. Entonces, en respuesta a esa pregunta, el Señor Jesucristo empieza a enseñar a sus discípulos. Esto tenemos que tomar en cuenta porque el Señor Jesucristo no está predicando a las multitudes aquí. El Señor Jesucristo no está dando sermones en las calles, en las plazas. No, no, no. El Señor Jesucristo está hablando específicamente con los discípulos. Entonces nosotros vimos el primer grupo de parábolas, que era la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. En esto vimos que la parábola del sembrador hay 4 terrenos que representan 4 diferentes tipos de corazones que dan 4 diferentes respuestas. La semilla es una sola, es sembrada a estos 4 corazones. Sin embargo, vemos que el 75% de estos corazones, de estas tierras, cuando es sembrada, cuando es lanzada la semilla, lo rechazan. El 75% de estos corazones rechazan la palabra de Dios, niegan la palabra de Dios, quieren seguir viviendo en el pecado, son engañados por las riquezas, son atrapados por los afanes, no entienden precisamente qué es y qué implica seguir a Cristo. Entonces vemos que estas personas
estos corazones, en ellos no hay un fruto digno de arrepentimiento. Si no hay eso, tampoco va a haber una verdadera conversión y por lo tanto no han sido salvos. Sin embargo, de esos 4 corazones, solo un corazón, una sola tierra que corresponde al 25%, ¿sí?, es la que recibe con gozo la palabra de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un arrepentimiento verdadero. Por lo tanto, hay frutos dignos de arrepentimiento y por lo tanto hay una verdadera conversión, ¿sí? Es decir, esta persona es salva, mientras que las otras no lo son, ¿sí? Entonces, también vimos nosotros también la parábola del trigo y la cizaña, impresionante. Son similares, plantas que son iguales, se parecen, aparentan ser iguales, ¿no? En este sentido vimos que Satanás utiliza la imitación, ¿sí?, como un instrumento para engañar al trigo, para engañar, para dañar, para destruir todo lo que Dios ha establecido o está haciendo que dé fruto. Sin embargo, de esto, pues en la voluntad del Señor, el Señor permite que tanto el trigo y la cizaña crezcan juntos. Ahora, acá hay un hecho importantísimo. Dios sabe quién es trigo y Dios sabe quién es cizaña. Después de estas 2 parábolas entramos a otro grupo de parábolas, que son justamente la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que es la que acabamos de leer. Entonces, mira, el versículo 31 es impresionante lo que dice ahí. Otra parábola les refirió diciendo el Señor Jesucristo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. Impresionante, hermano. ¿Por qué el Señor compara algo tan grande, que es el reino de los cielos, su inmensidad infinita, su grandeza absoluta, con algo tan pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Esa respuesta lo vamos a tener hoy, lo vamos a tratar de responder hoy mientras transcurre el mensaje. Para ello, amados hermanos, recordemos que el que siembra la semilla es el Hijo del Hombre, es decir, el Señor Jesucristo. Eso lo tenemos ahí en el versículo 37, dice: y respondió el Señor Jesucristo y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Esto es un punto importante que nosotros debemos de entender para darle una comprensión más completa, más integral a lo que vamos a enseñar hoy día. Porque el Señor Jesucristo es el que planta, el que siembra la semilla, ¿no? Ahora, si nosotros podemos ver en este sentido, hermano, hablando de que la semilla que el Señor Jesucristo o que el sembrador aquí está sembrando es un hombre que tomó y sembró en su campo la semilla de mostaza. Mucho se ha hablado y se ha tergiversado con respecto a lo que es la semilla de mostaza. Aquí no vamos a argumentar comentarios que de pronto salen fuera de lugar o que tienen una mala o incorrecta interpretación. Sin embargo, si el Señor Jesucristo dice que es la semilla de mostaza, ¿sí?, y la compara con el cielo y que es la más pequeña de las semillas, es porque es así. El Señor Jesucristo la hizo, Él la creó y no vamos a discutir ese punto. Es importante porque debemos entender que en efecto sí hay semillas que son más pequeñas que la semilla de mostaza, pero no en cuanto a la rama biológica que tienen, que es una hortaliza. Entonces, si el Señor Jesucristo dice que es la semilla más pequeña dentro de las hortalizas, es porque es así. O sea, no vamos a entrar en ese juego, ¿no? El Señor Jesucristo dice eso y el Señor Jesucristo lo hizo y si es así es porque el Señor Jesucristo lo hizo de esa manera. Entonces, una semilla de mostaza es una semilla de un color marrón oscuro, casi negra, muy pequeñita. Es tan pequeñita como la cabeza de un alfiler. Y es interesante, hermano, porque la semilla de mostaza en los tiempos del Señor Jesucristo, en el tiempo del Imperio Romano, era una hortaliza que se sembraba y se cosechaba como el trigo, como la cebada. O sea, había grandes plantaciones de semillas de mostaza, porque era una hortaliza, la semilla se utilizaba para hacer aceite, para hacer productos medicinales, o sea, era de gran importancia en ese tiempo, ¿no? Y era tan importante, pero la particularidad que el Señor Jesucristo le está dando aquí es que es muy pequeña, ¿no? Y hablando un poquito de esta semilla, de su pequeñez, es justamente en el tiempo del Señor Jesucristo que incluso se llegó a establecer algo proverbial por el tamaño de la semilla esta de mostaza y justamente la gente en ese tiempo para referirse
a cualquier cosa muy pequeña que pueda ser. Entonces había un proverbio que se decía en ese tiempo, ¿no? Que es tan pequeño como una semilla de mostaza, es decir, para referirse a cosas que realmente son muy pequeñas, de cualquier índole, ¿no? De hecho, el Señor Jesucristo ahí, en el libro de Mateo capítulo 17 y versículo 20, utiliza ese proverbio muy común que se hablaba en ese tiempo al referirse a los discípulos, y les dice: si ustedes tuvieran, dice, la fe como una semilla de mostaza, ¿no? Entonces vemos que era algo muy, muy común en aquel tiempo, ¿no? Pero entonces no solamente vemos eso, que el Señor Jesucristo compara algo tan grande con algo tan pequeño, porque Él dice ahí, el reino de los cielos, dice, el reino de los cielos es tan grande, tan inmenso, infinito. Lo compara con algo tan pequeño. Pero también podemos ver que cómo es que algo tan pequeño, vean, puede llegar a ser tan grande. Vea el versículo 32, dice, él está refiriéndose a la semilla esta de mostaza, ¿no? Dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Impresionante. O sea, podemos ver aquí que cómo es que no solamente el Señor Jesucristo está comparando el reino de los cielos con algo tan grande, sino que también podemos ver acá cómo es que algo tan pequeño puede llegar a ser algo tan grande. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar aquí? Esa es la segunda pregunta que vamos a responder en este mensaje, en este sermón. Les digo esto porque hoy, hermano, hay cosas, y hemos visto a lo largo de la historia del hombre, que hay cosas tan pequeñas que han dado resultados tan grandes. Y podemos poner muchos ejemplos de ello. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo un hombre, un cocinero, que vendía pollos, y en una ocasión él se ideó hacer una receta supuestamente secreta para hacer sus pollos, freírlos y venderlos. Y hoy día tenemos Kentucky Fried Chicken prácticamente en todo el mundo, ¿me entiende? O sea, con algo pequeño hizo algo tan grande que prácticamente hoy todos los países pues hemos podido comer un Kentucky Fried Chicken. Cuando nosotros meditamos en cosas tan pequeñas o en grupos tan pequeños, yo pienso en las notas musicales. Son 8 notas musicales. Pero esas 8 notas musicales unidas y mezcladas y establecidas en diferentes patronos de notas, de tonos, de tiempos y melodías, pueden llegar a formar unas sinfonías musicales impresionantes. Con 8 notas musicales tenemos millones y millones de canciones que se puede hacer hoy día. Es impresionante con un grupo pequeñito. Y ejemplos como estos, de cosas tan pequeñas que pueden llegar a ser tan grandes, las tenemos a lo largo de toda la historia del hombre. Por ejemplo, la palanca, un elemento tan simple que revolucionó todo lo que es la forma de la construcción hasta hoy en día. A un señor llamado Ford, Henry Ford, se le ocurrió hacer, ¿sí?, los carros o ensamblarlos de manera integral en ensamblajes en línea, ¿sí? Y eso, hermanos, revolucionó la manera de hacer los coches hoy día. Es decir, pasó realmente de algo artesanal a algo súper industrial hoy día, y hoy todos los carros son ensamblados de esa manera. Entonces, estos son ejemplos, amados hermanos, de que sucede en el mundo, de que cosas tan pequeñas pueden llegar a ser cosas tan grandes, pero tan grandes, hermano, ¿sí? Y afectar a mucha gente, ¿no? Y eso sucede en el mundo. Pero en el Señor, no, aquí vemos que el Señor nos está hablando de algo que es mucho más importante que estas cosas. Estamos viendo que es algo mucho más relevante, mucho más espiritual, que tiene que ver no solamente con algo terrenal, sino con algo eterno. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo está enseñándonos acá.
Sí, que el reino de los cielos es comparado con algo tan pequeño, pero algo tan pequeño realmente puede llegar a ser algo sumamente grande. Y eso es lo que el Señor Jesucristo les está enseñando a sus discípulos. Para ello, nosotros debemos de tener y entender cuál es el contexto por el cual el Señor Jesucristo les está enseñando, porque mientras el Señor Jesucristo les enseña, nosotros debemos de entender cuál es el contexto alrededor de todo esto que está pasando. Les digo esto ¿por qué? Porque los discípulos del Señor Jesucristo, ellos pensaban que Jesús es el Mesías. Ellos creían que Jesús es el Mesías. Ellos creían que Jesús es el ungido, su rey, quien obviamente establecería su reino acá en la tierra. Ahora, este pensamiento que ellos tenían de Jesucristo tienen muchas implicaciones, porque esto suponía precisamente derribar al Imperio Romano, ¿sí? Con fuerza, con poder, y luego que el Señor Jesucristo tome el poder y sea Él, el Rey, el que gobierna todo el mundo. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque todas estas expectativas que los discípulos, ¿sí?, pensaban tener o tenían en Jesucristo, no las veían cumplidas en su Maestro. Al contrario, tanto Jesucristo como sus discípulos sufrieron persecución, fueron rechazados. Es más, los discípulos del Señor Jesucristo en un momento determinado lo vieron al Señor Jesucristo muriendo en la cruz, crucificado. Y el Señor, obviamente, en su misericordia, vez tras vez, usted ve a lo largo de los evangelios, el Señor Jesucristo, Él afirma y les reafirma que Él es su Mesías, que Él es el Mesías, ¿verdad? Entonces, realmente, hermano, nunca podemos decir, hermano, que realmente los discípulos de Jesucristo nunca entendieron por qué sus expectativas eran diferentes a las que ellos veían. Ahora, esto debió haber sido frustrante para los discípulos de Jesucristo, porque las expectativas que tenían en el Señor Jesucristo eran tan diferentes a las que ellos estaban viendo en la realidad. Y esto frustra a una persona. Y yo creo que muchas veces esto nos ha pasado a nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros esperamos algo de que suceda en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestros negocios, en el trabajo, y le pedimos a Dios y las cosas no suceden. Y esto muchas veces frustra a la gente. Pero el punto aquí es que los discípulos no entendían qué es lo que estaba pasando. Y lo mismo sucede con nosotros, ¿verdad? Ahora, ellos escuchan incluso de su maestro que en vez de que él vaya a destruir a su enemigo, es decir, al Imperio Romano, y ser el rey sobre toda la tierra, ellos escuchan de que incluso el Señor Jesucristo les advierte que ese enemigo, el Imperio Romano, le va a crucificar al Señor Jesucristo. ¡Wow! Esto es único, hermano. Es más, el Señor Jesucristo en una ocasión les dice a sus discípulos que es necesario que Él se vaya. Esto debió haber producido muchísima incertidumbre en los corazones y en las mentes de los discípulos. Tremendo, hermano, muchísimas dudas en ellos, porque todas las expectativas que ellos tenían del Señor Jesucristo, ellos no veían que se cumplían. Es decir, todas las expectativas que los discípulos tenían de su Moisés no sucedieron. Y justamente el Señor Jesucristo, conociendo sus corazones, conociendo lo que está pasando, es ahí donde el Señor Jesucristo empieza a enseñarles por parábolas desde el capítulo 13. ¿Por qué, hermanos? Porque es ahí donde el Señor Jesucristo les empieza a decir que hay una forma de reino, que es aquí, que es ahora y que existe. Y esto lo podemos ver ahí atrásito, nada más en el versículo 11, que dice ahí, cuando el Señor Jesucristo justamente empieza a enseñarles por parábolas, ahí en el capítulo 13, versículo 11, dice, y Él les respondió y les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, es decir, a los que rechazan la palabra. Esto es único, hermano. Esto marca un precedente, esto marca un antes y un después en la vida de los discípulos de Jesucristo, porque ellos es ahí donde empiezan a entender
que no es como las expectativas que ellos tenían, sino es como el Señor Jesucristo empieza a explicarles. ¿Por qué? Porque este misterio del reino de los cielos es un misterio que a lo largo del Antiguo Testamento no había sido revelado. Teníamos unos poquitos atisbos de lo que iba a ser el reino de los cielos aquí en la tierra con los profetas. El Salmo 72 habla de ello un poquito. Vamos a ver más allá también, más despuesito acerca de ello. Pero no había una completa revelación en el Antiguo Testamento de cómo iba a ser el reino de los cielos acá en la tierra con el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo ahí en el versículo 11 les dice: a ustedes les es dado conocer el misterio del reino de los cielos. Y por eso el Señor Jesucristo empieza justamente a enseñarles desde el capítulo 13 por parábolas. Este es el tercer propósito por el cual el Señor Jesucristo empieza a enseñarles por medio de parábolas, porque les dice justamente que por medio de estas parábolas Él les va a enseñar lo que es y lo que significa el reino de los cielos, y lo hace justamente enseñando 7 parábolas, las 7 parábolas que nosotros conocemos como las 7 parábolas del reino, ¿sí? Entonces, lo hace primeramente en un grupo de 2 parábolas que vimos en estas últimas 4 semanas. Hemos visto esas parábolas, la parábola del sembrador, ¿verdad? Donde 3 de ellas reciben el mensaje, 3 de ellas no reciben el mensaje de la palabra de Dios, lo rechazan, ¿verdad? Rechazan el mensaje del reino de los cielos, no son salvos, y hoy día sucede igual. Yo no sé si a usted le ha pasado, se predica la palabra de Dios, se predica el evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, y hay gente que lo rechaza, definitivamente lo rechaza. Estas personas no han sido salvos. Sin embargo, según vemos esto, Dios sigue siendo soberano, ¿verdad? Luego vimos la parábola del trigo y la cizaña, ¿verdad? Donde el trigo son los hijos de Dios y la cizaña son los hijos del diablo. ¿Qué nos enseñó esta parábola del trigo y la cizaña? Que el trigo vive juntamente con la cizaña, ¿verdad? Con aquellas personas que rechazan la palabra de Dios. Y eso nos sucede a nosotros, y vivimos con cizaña, con gente que rechaza la palabra de Dios, con gente que no cree, que se burla de la palabra de Dios. Y eso está dentro de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, vimos que el Señor Jesucristo, el Señor en su poder, en su soberanía, Él permite que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día del fin. Entonces ahí el Señor recogerá al trigo y los llevará al cielo, y los que han sido sembrados por el diablo, por el enemigo, son la cizaña y serán llevados al fuego eterno. Esto tenemos que entenderlo, hermano. ¿Cuál es nuestro trabajo en todo esto? Seguir siendo trigo, es decir, seguir siendo trigo en medio de este mundo caído. Ser luz en medio de las tinieblas, es decir, llevar el mensaje a un mundo que está perdido. Ese es nuestro trabajo. Desde ahí en adelante el Señor empieza con estas parábolas, con este segundo grupo de parábolas, que es de la semilla de la mostaza y de la levadura. ¿Qué quiero decir? ¿Qué es lo importante acá, amados? Sí, nosotros vemos en el primer grupo de la parábola del sembrador y del trigo y la cizaña, vemos cómo el mundo afecta al cristiano, al creyente. En este otro grupo de la semilla de mostaza y de la levadura, vamos a ver cómo el reino de los cielos afecta al mundo de una manera buena y positiva para ganar gente para Cristo y extender el reino de los cielos por sobre toda la tierra. Ese es el punto aquí. O sea, el punto esencial de esta parábola es justamente el contraste que hay entre el comienzo y el final. El contraste que hay, que es un comienzo pequeño y un resultado grande, entre el presente y el futuro eterno. Es decir, que a pesar de toda la oposición, ¿sí? A pesar de toda la oposición que hay en el mundo, a pesar de todo el rechazo que nosotros podamos tener como creyentes, el Señor Jesucristo nos enseña estas 2 parábolas, justamente para ilustrar que a partir de inicios pequeños, ¿sí?
el reino va a crecer, va a crecer, va a crecer y va a llenar absolutamente toda la tierra, sin importar la oposición o el rechazo que nosotros podamos tener. La palabra de Dios, el reino de Dios es tan grande y tan poderoso que no es afectado por la oposición o el rechazo que podamos sentir. Por eso Él enseña justamente estas dos parábolas, la de la semilla de mostaza y de la levadura, que muestran justamente el poder del reino y cómo va a influenciar en el mundo. Si en la parábola del sembrador y en la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña, vemos también cómo el mundo puede afectar, cómo el maligno afecta, trayendo destrucción y perdición a lo que Dios está creando, restaurando. En la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cómo el reino puede afectar y llegar a expandirse por todas partes y afectar a todas personas y traer justamente redención y salvación. Es decir, que el poder del reino, ¿sí?, en la tierra, hermano, es impresionante. Ese es el reino de Dios aquí y en la tierra. Y eso es justamente lo que el Señor Jesucristo les está revelando en este tiempo a los discípulos. Impresionante, hermano. Esto es único. Hasta aquí la introducción. Entonces, ahora sí vamos a poder explicar, hermano, realmente qué nos enseña la parábola de la semilla de mostaza. Sí, esto es único, hermano. Vemos una semilla, la más pequeña, dando una hortaliza, un arbusto, creciendo hasta ser un arbusto tan grande como un árbol. Realmente un árbol, con sus tallos fuertes, sus hojas frondosas, gigante, hermano. Llegaban a crecer más de 2,5, 3 metros de altura, hermano. Tan grande, hermano. Frondoso, hermano. Tanto que un hombre montado a caballo podía ir y refugiarse ahí del sol y poder obtener sombra, poder estar fresco, ¿no? Era tan grande, ¿no? Tan grande que en ciertas épocas del año los troncos de esta hortaliza de mostaza se hacían tan fuertes que las aves podían hacer sus nidos y vivir ahí y alimentarse de las semillas que producía esta hortaliza. Obviamente estamos hablando de la semilla de mostaza, ¿no? Entiende el punto, hermano. Esta parábola no es una exageración, esta parábola es una verdad. Ahora, ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando aquí? Dos cosas muy sencillas, que es la que vamos a ver hoy día. La primera, que el reino empezó con algo muy pequeño, como la semilla de mostaza. El reino de los cielos empezó con algo muy pequeño acá en la tierra. De hecho, empezó con un hombre, con un solo hombre, el hijo de un carpintero. Ahí en Mateo capítulo 13 y versículo 55, decían de él, ¿no es él acaso el hijo del carpintero? Es decir, empezó con algo muy insignificante. Miren, la visión que tenían del Señor Jesucristo en aquel tiempo era muy pequeña, muy pobre, muy insignificante. Bueno, si nosotros podemos irnos, por ejemplo, al libro de Juan capítulo 1 y versículo 46, y usted puede leer los versículos anteriores también, cuando el Señor Jesucristo llama a Felipe y a Natanael. Es una historia muy bonita, hermano. Felipe se encuentra con el Señor Jesucristo y él, contento de ello, va y le comenta a su amigo Natanael. Y le dice, mira, le dice Natanael, me he encontrado con el Señor Jesucristo, con el Mesías, de quien habla Moisés en la ley. Y Natanael tiene una respuesta interesante y dice, ¿acaso podrá salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué les digo esto? Porque la visión que tenían del Señor Jesucristo en ese tiempo era muy pequeña, era muy, muy pobre. Y así es como empezó el reino, con algo muy pequeño. Y luego el Señor Jesucristo escogió a un pequeño grupo de 12 discípulos. Al principio, nosotros vemos eso, cuando el Señor coge a esos 12 discípulos, pero que también ellos fueron rechazados, fueron blasfemados, se burlaron de ellos. De hecho, el Señor Jesucristo ahí, acompáñenme a Lucas capítulo 12 y versículo 32, mire cómo el Señor Jesucristo se refiere a ellos mismos como una pequeña manada temerosa. Lucas capítulo 12 y versículo 32.
Dice, no temáis, dice. Está hablando el Señor Jesucristo acerca de sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo. Eran temerosos. No temáis, dice, manada pequeña. Porque a vosotros, porque dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor ratifica esto, hermano. Pero el punto, hermano, que quiero que ustedes vean, en que era un grupo pequeño y realmente era temeroso. Un grupo pequeño de hombres contra todo el mundo. Contra todo el mundo entero. Y así es como el Señor lo dispuso. Y así es como el Señor hizo que sea. Era tan pequeño que ni siquiera ellos sabían que estaban ahí, en medio de un imperio, en medio de un desierto, hermano. Al principio el reino era tan pequeño que nadie lo notó. De verdad. Nadie lo notó. Nadie sabía que estaba ahí el reino, pero ya estaba ahí. Cuando el Señor Jesucristo, más adelante ahí en Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, el Señor Jesucristo, Él está teniendo una discusión con los fariseos. Y justamente los fariseos le preguntan de cómo es que va a venir el reino. Y el Señor Jesucristo les responde, versículo 20, preguntando los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Se da cuenta? El punto aquí es que el reino de los cielos ya estaba ahí, presente en la tierra, estaba ahí. Pero era tan pequeño que ni siquiera la gente se daba cuenta que estaba ahí. Es como la semilla de mostaza que había sido plantada, que estaba plantada en la tierra, nadie lo veía. Nadie sabía que estaba ahí en la tierra. No se la puede ver, pero está ahí. Así sucedió con el reino de los cielos. Y esta semilla, para la gloria de Dios, hermano, tiene el potencial de dar vida. Y lo mismo es con el reino de Dios, con la palabra de Dios, con el evangelio del Señor Jesucristo. Cuando el evangelio del Señor Jesucristo es predicado, cuando el reino de Dios es predicado, hay vida. Y lo mismo hay en esta semilla. Cuando esta semilla empieza a germinar, esta semilla de mostaza empieza a germinar, hermano, nosotros vemos que esta semilla tiene el poder de crecer y crecer y crecer y crecer. Y lo mismo sucede cuando predicamos el evangelio. ¿Por qué? Porque el poder es autoridad. Y cuando predicamos el evangelio estamos hablando de autoridad del reino de los cielos aquí en la tierra. Y no solamente eso, cuando predicamos la palabra de Dios, hay dignidad. La gente es restaurada, es edificada, es sanada. Y así sucede con esta planta tan pequeña. Se hace tan grande, es lo mismo. Y crece hasta hacerse tan grande y hasta llegar a ser un tronco grande como un árbol. Y lo mismo es con la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo. Tenía la capacidad y el potencial justamente de crecer y crecer hasta llenar toda la tierra. El Salmo 72 habla acerca de esto, que tiene la capacidad de llenar de mar a mar, dice, toda la tierra. Justamente este Salmo 72 habla acerca del poder que tiene el evangelio, el reino de Dios aquí en la tierra, de extenderse por todos los confines de la tierra. Ahora, cuando nosotros meditamos en esto, pensemos, hermano, cómo empezó todo esto. Con el nacimiento de un niño llamado Jesucristo, en un lugar insignificante, en la parte más escondida del imperio romano, en la parte más lejana, ahí en un lugar desértico, polvoriento. Pero en ese niño estaba la vida de los hombres. Esto es la redención y la salvación. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y así empezó, con un pequeño niño, en el cual está la vida eterna, en nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, ¿quién podría imaginar que un judío ajusticiado en una cruz por el imperio romano, rechazado por su propio pueblo e incluso abandonado por sus discípulos, pudiera su mensaje, su evangelio, seguir y seguir y seguir por más de 2000 años y no perder fuerza por todas partes del mundo? Primera de Corintios capítulo 1
Y versículo 23, Pablo está hablando justamente de ello. Él lo entendió esto. Y dice que él no está predicando sino es a Jesucristo y a este crucificado. Para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Eso es lo que dice. Y esa fue una semilla, hermano, fue plantada ahí. En los discípulos del Señor Jesucristo, ellos recibieron esa semilla, el Evangelio. Y esta creció y se formó una pequeña iglesia. Solo podemos ver en Hechos capítulo 2. Pero vemos ahí con sus discípulos, hermano, un grupo tan pequeño. De verdad, fue un grupo tan pequeño, lleno de ineptos, lleno de personas temerosas, débiles, con muchas dudas. Al principio, usted puede ver incluso en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, ellos todavía están con esas expectativas. No entendían eso. Usted entiende esto, hermano. Gracias a Dios. Porque el Espíritu Santo les embiste de poder, de autoridad y de entendimiento. Y no es a partir del capítulo 2 del libro de los Hechos que ellos empiezan a entender todas estas cosas que el Señor les reveló acá. Y obviamente vemos ahí, Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, que ellos aún están con esas dudas. Señor, y muéstranos cuándo va a venir el reino, les dice. ¿Cómo va a ser esto? El reino, hermano, al cual está hablando acá el Señor Jesucristo, es un misterio que no había sido revelado en el Antiguo Testamento. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque este misterio, para ser revelado, no se preparó para reyes, para príncipes, para personas ricas o famosos, sino este misterio que se reveló fue preparado para lo necio, para lo insensato, para lo vil de este mundo, hermano. Como dice ahí el apóstol Pablo, acompáñeme a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 en adelante. Esto es maravilloso, hermano. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte, y lo vil del mundo y lo que no es, para deshacer lo que es. Si ve, esta es la importancia de esto, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Dice, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, y ojalá usted esté diciendo un amén, hermano, porque toda persona que ha tenido un punto, un grado de vileza, un grado de pecado, y se ha acercado a ese árbol frondoso de vida que es Jesucristo, ha recibido perdón, ha recibido sanidad, ha recibido restauración, ha recibido sanidad, ha recibido vida, ha recibido prosperidad, ha recibido restauración, ha recibido una familia completa, hermano, y eso es una bendición. Y eso es lo que está diciendo, que esta revelación del reino de los cielos no es para la gente rica, no es para la gente millonaria, no es para los reyes, para los príncipes de este mundo, no. Ha sido preparada para personas como usted y como yo, que en un momento determinado de nuestras vidas estuvimos más abajo del lodo, ensuciados por el pecado, hemos sido viles, hemos sido despreciados, hemos sido haciendo cosas malas. Pero cuando alguien nos predicó de ese reino de los cielos, de ese evangelio de Jesucristo, y pudimos llegar hacia él y apoyarnos en ese árbol frondoso que da vida, que sustenta a las aves, dice, que da cobijo, que da sombra. Hermano, hemos podido entender esta verdad y hemos podido llegar a ser salvos. Hemos podido llegar a tener restauración de nuestras vidas, de nuestros hogares. Y eso es como sucedió. Y le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque vemos ahí en Hechos capítulo 1 y versículo 15, un pequeño grupo, dice la palabra de Dios que eran como un grupo de 120. La primera iglesia, 120 personas, la primera iglesia tan pequeña. Pero el reino comenzó con un hombre llamado Jesucristo y luego empezó con una pequeña iglesia de 120 personas. Impresionante, hermano, impresionante. Y déjeme decirlo, hasta ahora esa iglesia va muy bien.
Hasta ahora, 2000 años después de esto, esa pequeña iglesia de 120 personas que empezó con el Señor Jesucristo, va muy bien y lo ha hecho muy bien. La iglesia verdadera, la que predica la verdad, estoy hablando. La que tiene una sana doctrina. La que predica de que el reino de los cielos es acercado y que nos arrepintamos del pecado. Estoy refiriéndome a esa iglesia. No a las iglesias de gracia barata que hay hoy día. No. A esas que predican que todo les va a ir bien, que nunca te confrontan con el pecado. Hermano, si tú estás en una congregación y nunca eres confrontado por el pecado, por tu pecado, salte de esa iglesia no es buena. Esa iglesia es basura. Es azúcar y papel, no vale nada. Pero en una iglesia, hermano, donde se predica la verdad, donde se confronta el pecado, donde se habla las cosas como son. Sí, Dios es amor, pero también es justicia. Quédate en esa iglesia, hermano. Y gloria a Dios, y lo han hecho también, que hasta el día de hoy podemos estar aquí sentados, abrir la palabra de Dios y predicar la palabra de Dios. Lo hicieron muy bien. Si ve, el reino de Dios empezó con algo tan pequeño y se hizo tan grande. Empezó con algo tan pequeño. Y gloria a Dios por eso. Pero, ¿qué también vemos acá? Que el reino no solamente empezó con algo muy pequeño, sino que también termina con algo muy grande. Muy grande. Cuando yo reflexiono en esto, reflexiono y pienso y creo, hermano, que Satanás y sus hijos, cuando veían y contemplaban al Señor Jesucristo crucificado, derramando su sangre, yo creo que Satanás y sus hijos se contentaron y ellos dijeron, ok, aquí hemos ganado, la victoria es nuestra. Pero dando gracias a Dios, nada de eso ocurrió. Dios es soberano en todo y su poder es infinito. Si nosotros, amados hermanos, vemos cuál es la imagen, cuál es la visión del reino que tenían los profetas, la gente del Antiguo Testamento, es sencillamente impresionante. El Salmo 72 habla acerca de eso, que va a llenar toda la tierra, de mar a mar, que va a extenderse por todos los rincones de la tierra. El reino de Dios cubre y se extenderá por todo el mundo. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Pero ya la revelación acá en el Nuevo Testamento es mucho más impresionante, mucho más real. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Oh, gloria a Dios por eso, hermano. Sí, empezó con algo muy pequeño, pero realmente su final va a ser muy grande, hermano. Y gloria a Dios por eso. El reino de los cielos llenará toda la tierra y sin importar lo insignificante que haya sido su comienzo, o lo menospreciado que haya sido su comienzo, llevará y llenará y llegará a toda la tierra. Este es el punto aquí. ¿Entiende, hermano? Así como el árbol, así como el árbol de la semilla de mostaza crece y se hace tan grande y puede dar alimento, cobijo y sombra y sustento a muchas aves del cielo. Así mismo va a ser y será el reino de Dios aquí en la tierra, como algo insignificante, pero en realidad llenará toda la tierra, llenará todas las partes del mundo, llegará a todas las naciones, todos los pueblos, todas las lenguas, dice ahí. El punto aquí es, hermanos, que nosotros no debemos de desanimarnos. Lo que el Señor está aquí es animando a sus discípulos a que crean en esta verdad, y es la misma enseñanza, es para nosotros, animarnos a que sigamos adelante, a seguir adelante, no desmayar. El reino existe, el reino se extenderá por toda la tierra, por todos los siglos de los siglos. Y los que hemos creído y los que hemos creído en ese reino, hemos sido redimidos y salvados. Justamente y por virtud de Jesucristo somos y seremos parte de ese reino eterno. Ahora, ¿por qué tanta seguridad en esto? Esto es muy sencillo, hermano. ¿Por qué? Porque la semilla tiene una virtud.
una virtud única, que es de dar vida y pasar sus características a todas las ramas, a todos los tallos, a todos los troncos, a todas las hojas y a todos los frutos que dé esa semilla. Y este pensamiento es maravilloso, hermano, es único. Por eso aún las aves hallan refugio, vivienda y comida en esa planta. ¿Sí? Comen sus semillas, hacen sus nidos, es decir, pueden vivir. Un animal puede hallar refugio, sombra en el calor del desierto. Y eso es lo que produce esta semilla cuando se hace grande como un árbol, ¿verdad? Buscan refugio en la sombra de sus ramas. El reino de los cielos es como esta planta. Tiene una virtud. Es vida y da vida. Da cobijo al necesitado, refugio al abatido, agua al sediento, protección al desprotegido, al perseguido, alimento al hambriento. Y ese es el fruto, hermano, que da esta planta, el evangelio, la palabra de Dios, el mensaje del reino de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Y ese fruto, dando gracias a Dios, se reproduce en la misma intensidad y va llenando y va afectando a todas las partes en las cuales nosotros vamos a predicar el evangelio, trayendo obviamente una influencia redentora, restauradora bajo la predicación del evangelio. Y ojalá usted pueda estar diciendo ahí un amén. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque a veces parece que no ocurre nada. A veces predicamos la palabra de Dios, extendemos el reino de los cielos a un familiar, a un hijo, a una hija, a una familia que tú conoces, en tu trabajo, a tus amigos, y parece que no ocurre nada. Pero no es así. La palabra de Dios en Isaías capítulo 55 y versículo 11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles del campo darán palmas de aplauso, como en Apocalipsis. En lugar de la zarza crecerá ciprés y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Hermano, y eso es una bendición. La palabra de Dios, cuando es predicada, el evangelio del reino, cuando es predicado, el evangelio del Señor Jesucristo, cuando es predicado, hermano, va a dar su fruto, porque esa es la virtud que tiene la semilla, que da vida, que es vida y que da vida. Y esa es la virtud de la palabra de Dios cuando es predicada, que es vida y da vida. Y eso es lo que sucede. Yo te animo a que sigas predicando la palabra de Dios. Es cierto, a veces parece que no sucede nada, pero es como la semilla de mostaza. Está ahí, está debajo, ha sido sembrada. Si tú has predicado tu palabra a tu hijo, a tu hija, a algún familiar que ves que está mal, que está yendo mal en su vida, hermano, no te preocupes. La palabra de Dios es vida y da vida. Y va a fructificar, y va a crecer, y va a dar su fruto a su tiempo, y será prosperada, como leímos ahí en Isaías 55:11. Eso es una verdad. Eso es un asunto de la autoridad de Dios con respecto a su palabra y a lo que hace la palabra de Dios en una persona, en una familia. Está ahí, tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir predicando, no desanimarnos, no desmayar, hermano. Creer en lo que dice la palabra de Dios. Es cierto, a veces parece que las cosas no funcionan, no están saliendo bien, no me hace caso, no entiende, no cambia, pero igual la palabra de Dios ha sido sembrada. Les digo esto porque no debió haber sido fácil este asunto para los discípulos de Jesucristo, y hoy es igual. Pero el reino crecerá a pesar de la oposición, a pesar de que hay 3 tierras malas que rechazan la palabra de Dios, a pesar de que hay una cizaña que rechaza y que engaña y que quiere ahogar la palabra de Dios. A pesar de eso, el reino de los cielos será victorioso, hermano.
Cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el evangelio de Dios, cuando el reino de Dios es predicado, hermano, estamos haciendo eso, estableciendo el reino de Dios en lugares donde no se ha predicado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dará vida, dará su fruto, como dice Isaías 55:11. Entonces, como creyentes, somos de influencia restauradora, de paz y de sabiduría, de santidad y de verdad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Y ya sea predicando el evangelio, o con nuestra actitud, o con nuestra conducta, o con nuestro ejemplo, o con nuestro testimonio, haremos que el reino de los cielos sea cada vez más grande y más grande y más grande. Esa es nuestra función. No desanimarnos, seguir adelante. Si tú has predicado la palabra de Dios a un ser que tú amas, a un familiar que tú amas, y parece como que no da resultado, no es así. Hay una virtud en la semilla, que es de germinar, crecer y dar fruto. Hay una virtud eterna, sublime y poderosa en la palabra de Dios, que es de dar vida donde hay muerte, que es de traer sanidad donde hay enfermedad, que es de traer restauración donde ha habido daño. Y no importa por el rechazo que pueda haber, no importa por la cizaña que pueda haber alrededor, esa semilla ha sido sembrada y dará su fruto. ¿Por qué? Porque Dios lo ha establecido así. Y esa es una verdad. Y Dios cumple esa palabra. Y gloria a Dios por eso, porque cuando vamos a ese árbol de vida que es Jesucristo y hallamos refugio y podemos ser cobijados con esa sombra de restauración, esa sombra amorosa que nos restaura y nos edifica, y en Él podemos encontrar vida, en Él podemos encontrar restauración, edificación. Gloria a Dios por eso. Y si tú estás viendo este video, este mensaje por primera vez y nunca has escuchado algo así, yo te invito a que puedas permitir que el reino de los cielos entre hoy a tu corazón y esa semilla de vida eterna sea plantada en tu corazón, y esa es la de Jesucristo. Él es la vida, dice la palabra de Dios, para que tu vida pueda cambiar y tú puedas ser una persona diferente. Y ahí donde tú estás, dile: Padre, yo te doy gracias hoy por este día. Gracias por escuchar esta enseñanza. Señor, hoy yo entiendo que el reino de los cielos aún no ha llegado a mi corazón. He escuchado de lejos, como una filosofía, como una religión, pero no, hoy yo quiero que esa semilla del reino de los cielos sea plantada en mi corazón. Ven, amado Jesucristo, dile ahí donde tú estás: ven, amado Jesús, y sé el Señor de mi vida. Y hoy te pido perdón por todos mis pecados. Y te ruego que nunca me dejes. Si tú le has dicho eso, hoy, en este preciso momento, cuando una persona ha confesado su pecado y ha entregado su vida a Cristo, dice la palabra de Dios que hay gozo y fiesta en el reino de los cielos, porque un pecador se ha arrepentido. Si tú has hecho eso, nunca jamás vas a volver a ser igual. Que Dios te bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga a todos.